Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar nuevamente en esta ocasión para continuar la lectura de el Evangelio de Marcos, en esta serie Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos siempre en el capítulo 9, en el versículos 42 al 50 en esta ocasión. Esta porción de la escritura que narra el evangelista Marcos se encuentra en una conversación, en un tiempo en el que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos, está dedicando más tiempo a sus discípulos. Y hemos considerado 2 o 3 párrafos de este capítulo en los que hemos aprendido esas enseñanzas que el Señor Jesús estaba dando a sus discípulos antes de partir. Así que vamos a continuar en el versículos 42 hasta el 50 para luego ir viendo algunos detalles de la lectura y meditando al respecto. Dice así versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hasta ahí el texto. Bueno, el Señor emplea aquí algunas expresiones que repite en otras ocasiones diferentes. En el texto es importante que en cada caso observemos el contexto para entender correctamente lo que quería decir. Si usted recuerda, al terminar el estudio anterior, consideramos que cualquier servicio realizado en el nombre de Cristo, por muy sencillo que ese sea, tendrá una recompensa. Asimismo, el Señor continúa su exposición haciéndoles ver que del mismo modo cualquier pecado también recibiría un gran castigo. El Señor pues continúa enseñando y la porción que hemos leído comienza así. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Bueno, volviendo a dirigir la atención de los discípulos hacia él, continúa, ¿verdad?, en esa exhortación. Recordemos que prácticamente estaban como acomodados. A mí se me imagina que veo al Señor Jesús sentado pero erguido, mientras que los discípulos están sentados quizás
pero un poco más acomodados, más cómodos, ¿verdad? Escuchando a su maestro. Y continúa exhortándoles contra la ambición y el sectarismo, que eran temas que él ya había tocado en este tiempo de conversación. Y a ese ambiente, ahora él le añade una advertencia. Cuidado, les dice, cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Vea, el Señor no solo se refería a los niños. Recordemos que antes había tomado de ejemplo a un niño, y lo más probable es que andaba por ahí algún niño y lo toma para ilustrar lo que él quiere enseñar. Y les dice que precisamente quizás en ese momento no se refería también no solo a los niños, sino que también a las personas sencillas. Con el niño quería ilustrar personas sencillas y, digamos, en alguna medida débiles. Podemos incluir a todos aquellos que son, digamos, recién convertidos o que por alguna razón son débiles en la fe, como les llama Pablo cuando les escribe a los romanos. Hemos de entenderlo, hermanos, también que se refiere a cualquier persona que todavía no conoce al Señor. Así que hacerles tropezar consistía en poner algún obstáculo para que conozcan o se aparten del Señor. En ese contexto podríamos entender que la posición de privilegio y autoridad que los discípulos habían alcanzado podía convertirse en una piedra de tropiezo para otros si dejaban que se apoderara de ellos la ambición y el sectarismo. Podemos añadir también cualquier comportamiento que el creyente, que tenga un creyente, vea, que no sea coherente con una vida piadosa. Incluye sin duda cualquier mal ejemplo, o bien por falta de amor al Señor, o bien por no cuidar la pureza que deben acompañar el testimonio de cualquier persona que confiese ser seguidor del Señor. Aunque seguramente, hermanos, no hay nada tan dañino como una mala enseñanza de lo que la palabra de Dios dice. Es cierto que el pecado en nuestras vidas es siempre algo terrible, pero el inducir a otro a pecar es definitivamente que es peor. Esto nos debería llevar, o nos lleva a considerar que hay que tener cuidado del efecto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener sobre otros. Por lo que la importancia de lo que el Señor les estaba diciendo queda resaltada en la forma en que los exhorta. Son palabras muy, muy fuertes, muy fuertes. Él dijo que sería preferible que la persona muriera antes que hiciera tropezar a uno de esos pequeñitos, que son el objeto de especial cuidado del Señor. Y para su explicación, el Señor usa un lenguaje muy, pero muy gráfico. Dijo que sería mejor que a quien hiciera tropezar a otros se les atara al cuello una de esas pesadas piedras de molino que por aquellos tiempos, los animales, los asnos, empujaban para moler el grano, y que se les arrojara al mar. Sin duda, pues pesaban mucho, y además de eso eran muy grandes. Y les dice, si tu mano, tu pie, tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo, sácalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Señor continúa su exhortación.
pasando de los tropiezos que podemos poner a otros a los que podemos poner nosotros mismos. Esto nos recuerda que con demasiada frecuencia somos nosotros mismos los que somos un tropiezo en nuestro propio camino. ¿Qué pasaría, hermanos, si lo tomamos de forma literal? La palabra nos enseña que el pecado no se encuentra en ninguno de los miembros de nuestro cuerpo físico, sino en el corazón, en el interior, como nos lo han predicado nuestros pastores estos domingos atrás. Es en el interior, en la actitud de mi corazón, los deseos de mi corazón. Y aquí lo que el Señor a lo que el Señor se estaba refiriendo era precisamente a esas actitudes o hábitos que se interponen entre nosotros y Dios. Digamos pues que la mano podría simbolizar nuestra manera de obrar. El pie podría representar nuestro caminar por el mundo y el ojo podría ser una figura de los malos deseos que surgen de nuestro corazón. El texto dice, mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. La verdad es que todos estos miembros del cuerpo son especialmente valiosos, muy, muy valiosos para nosotros. ¿Cómo sería si nos amputaran una mano o un pie? Y no se diría si nos sacamos un ojo. La verdad es que el Señor quiere llamar nuestra atención, hermanos, al expresarlo de esa manera, sobre el hecho de que esto no sería absolutamente nada en comparación con la pérdida del alma en un infierno eterno. El pasaje expresa la verdad fundamental de que hay una meta en la vida por la que debería sacrificar cualquier cosa. Esta meta está descrita como la vida. Entrar en la vida, dice. O ir en la vida. Y la otra es el reino de Dios. Frente a ese destino eterno, todas las cosas de esta vida presente tienen un valor relativo y perecedero. Tal vez el Señor estaba ilustrando este principio por medio de una analogía dramática que en ocasiones puede aplicarse en la medicina, porque se dan los casos. Se dan los casos en que es necesario sacrificar un miembro para conservar el resto del cuerpo y conservar la vida de la persona. Y de la misma manera, hablando espiritualmente, hay tendencias, hermanos, y actitudes que generan un grave peligro para la vida de la persona, para la vida del creyente, y con las que tendrá que cortar drásticamente si desea entrar en el reino de Dios. El Señor dice que hay que actuar sin vacilación, sin vacilación, rechazando de inmediato y de forma decisiva cualquier cosa que nos dañe espiritualmente, siendo contundentes. Consentir cualquier pecado en la vida siempre tendrá consecuencias muy negativas. Esto quiere decir que tal vez sea necesario dejar hábitos, privarnos de algunos placeres, renunciar a muchas cosas, entre ellas amistades, cortar o excluir alguna cosa que nos haya llegado a ser muy querida, a fin de obedecer al Señor y de caminar de acuerdo a lo que establece el Evangelio del Señor. El Señor llega a decir que estas cosas pueden estar tan arraigadas en nosotros que cortarlas puede producir en nosotros la misma sensación que si nos hubieran amputado un miembro
del cuerpo. Pero ya hemos visto anteriormente que el llamamiento que Jesús hace a sus seguidores es radical, hermanos, e implicaba dar absoluta prioridad a la relación con Él por encima de cualquier cosa. Notemos también que esta amputación debía ser realizada por uno mismo, no que otro lo haga, sino nosotros mismos. Y esto nos recuerda que constantemente debemos juzgar y condenar el pecado en nuestras propias vidas si queremos ser discípulos útiles del Señor. Finalmente, cuando el Señor afirma que ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, el Señor quiere dejar constancia de la realidad, el horror y la eternidad del castigo que sufrirán aquellos que eligen vivir en sus propios placeres, en lugar de convertirse en seguidores de Cristo. Por lo que lejos de convertirnos, hermanos, en piedras de tropiezo, debemos disfrutar, compartir el Evangelio de Jesús para que otros sean salvos y gocen de la vida, de la nueva vida en Cristo. Y tengan la esperanza de la vida eterna. Como lo instruía el pastor Carlos ayer domingo, y nos animaba a hacerlo de forma contextualizada, de forma natural, sin presión u obligación, sino por amor a Jesús y agradecimiento por el regalo de la salvación. Queridos hermanos, que el Señor le bendiga, que tenga una muy buena semana.